En este tutorial te enseño cómo hacer flores de Navidad con tela de yute, 5 ideas diferentes. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En un vídeo anterior ya te mostré 3 maneras distintas de hacer flores. En este vídeo aprenderás a hacer 5 flores completamente diferentes. Lo primero que vamos a hacer es un molde o plantilla con la forma del pétalo según la flor que queramos hacer. La podemos hacer del tamaño que queramos. Yo para estas 5 ideas te voy a hacer 2 pétalos con 2 formas diferentes. Vamos a reutilizar la tela de un saco de patatas que esté limpia y seca. Preparamos una mezcla de pegamento o cola blanca con agua y un poco de pintura blanca. Nos debe quedar una mezcla más bien líquida y la aplicamos en el trozo de tela donde vamos a cortar luego los pétalos. Calcula el tamaño que necesites de la tela y cuando esté bien empapada la ponemos a secar de esta forma. La idea es que quede recta. Como ves, la tela no se deshilacha, pero al mismo tiempo queda flexible. Para la primera idea voy a coger esta plantilla con el pétalo de 6 por 3. En total voy a cortar 16 pétalos. Ocho para los pétalos superiores y 8 para los inferiores. Y una pieza redonda como esta de la misma tela. Empezamos con los 8 pétalos superiores. Lo vamos a doblar por la parte más cercana al centro para pegar los pétalos entre sí por ese lado, por el lado que es como más recto. Vamos pegando los pétalos uno al lado del otro y así hasta pegarlos todos. Presionamos en la parte del centro para darle forma y que quede un poco más plana. Fíjate que la flor queda bien tanto por este lado como por este, así que la puedes hacer como tú quieras. Para esta primera idea voy a pintar los pétalos en color blanco. Si tú prefieres puedes cambiar el color y pintarlos como más te guste. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. Cuando hayamos pintado todos los pétalos, los dejamos secar bien. Por detrás le vamos a ir pegando los pétalos inferiores, de esta forma. Luego le pegamos la pieza redonda. Lo puedes dejar así o ponerle una tercera capa de pétalos. Ahora le vamos a pegar estas bolitas rojas en todo el centro de la flor. En el vídeo anterior ya te mostré cómo se pueden hacer estas bolitas, son súper fáciles de hacer. En los comentarios te voy a dejar el enlace de ese vídeo para que aprendas a hacerlas. Puedes pegarle la cantidad de bolitas que quieras. Y así de preciosa quedó nuestra primera idea. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Escríbeme un comentario. ¿Te animarías a hacerlas? ¿Le cambiarías a otro color? Yo te voy a mostrar otra opción en la idea 2. Vamos a reutilizar el saco de patatas en la parte que tiene la impresión de la tinta. Preparamos una mezcla de pegamento, cola blanca y le vamos a echar la pintura roja y un puntito de pintura negra. A diferencia de la primera idea, aquí vamos a pintar la tela primero. Esta es otra manera de hacerlo. Luego tú decides si te gusta hacerlo como la primera idea o como esta segunda idea. La diferencia está en cortar los pétalos antes o después de pintar la tela. Con esta mezcla que hemos preparado vamos a pintar toda la pieza de la tela empapándola bien. Lo bueno de esto es que podemos reutilizar el saco de patatas inclusive donde está pintado.
Y recuerda que en mi blog encontrarás estas y muchísimas ideas más. Después de pintar toda la tela, la colgamos y esperamos a que se seque. Para esta flor voy a utilizar el pétalo de 7×4 y vamos a cortar 16 pétalos. Pegamos los primeros 8 como hicimos en la idea anterior, luego pegamos los otros 8 por detrás y la pieza redonda. Para esta flor voy a pegar primero la pieza redonda y luego los pétalos inferiores los voy a pegar justo por el borde de la pieza redonda para que sobresalgan de las piezas de los pétalos superiores. Como ves, así la flor se ve un poquito más grande. A esta flor le voy a poner unas bolitas que vamos a cortar de un collar de perlas doradas. Para el centro voy a usar una perla un poquito más grande y luego voy a usar otras perlas un poco más pequeñas. Y las pegamos alrededor de la perla que está en el centro, encima de los pétalos, de la unión de los pétalos. Y si quieres también le puedes pegar otras perlas doradas en todo el centro del pétalo. Así, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Puedes ponerle más o menos perlitas. O también si quieres puedes combinar estos pétalos con unos pétalos verdes, por ejemplo. Para la tercera idea vamos a cortar 5 pétalos rojos con la otra plantilla, la de 9×4, y los pegamos en el extremo de esta forma. Para esta flor usaremos las bolitas de papel con purpurina dorada que pegaremos en la pieza del centro, pero que también voy a cortar 2 piecitas redondas un poco más pequeñas que voy a pegar entre sí, porque a esta parte del centro le quiero dar un poco más de volumen, como para que la bolita quede un poquito más alta. Por la parte de atrás le voy a poner un puntito de silicona por la parte del alambre que se sobresale un poco. Ahora vamos a pegar los 5 pétalos que hemos cortado con la misma plantilla, pero que la vamos a dejar en su color natural. Pegamos los pétalos rojos encima de los otros pétalos. Y ahora las otras bolitas doradas las vamos a pegar entre cada uno de los pétalos rojos. ¿Qué te parece? ¿A que se ve espectacular? Con estas flores podemos decorar el arbolito o lo que tú quieras. Ideales para cualquier decoración navideña. Para la cuarta idea también vamos a utilizar estos mismos pétalos de 9×4 a la tela que le hemos aplicado el pegamento con agua. Para esta flor cortamos 5 pétalos superiores y 5 inferiores, y además de los pétalos, la pieza redonda. Los 5 pétalos superiores los vamos a doblar y pegar en el extremo como hicimos con la idea anterior. Hacemos lo mismo con los otros 4. Pegamos una perla blanca grande en todo el centro. Vamos a pegar los 5 pétalos en la pieza redonda y luego los 5 pétalos superiores. Como ves, estas flores son súper fáciles de hacer. Me encantan porque se ven como súper delicadas. Si quieres las puedes dejar así. Yo, para darte otra idea, las voy a decorar de una forma distinta. Voy a reutilizar estas ramitas de un arbolito viejo. Así también le vamos a dar un poco de color. Vamos a cortar unas ramitas un poquito pequeñas y las vamos a pegar de esta forma. Ahora vamos a necesitar unas ramas un poquito más largas.
y las vamos a doblar así, como en forma de U. Estas ramas las vamos a pegar por detrás de los pétalos inferiores. Como ves, las ramas deben quedar por todo el borde del pétalo. Y como último detalle decorativo, le voy a pegar estas perlas blancas, que son un poquito más pequeñas que la del centro, y las vamos a pegar encima de las ramitas. Y listo, a que se ve hermosa. La verdad que esta me encanta, yo creo que es una de mis favoritas. ¿Tú qué crees? Todavía nos falta una, pero ¿cuál de todas te está gustando más? Escríbemelo en un comentario. La última flor es de 14 pétalos, 7 rojos y 7 naturales. Y también cortamos la pieza redonda. Esta vez los pinté en un tono un poquito más oscuro, como de vino tinto, para hacerla en un tono un poco más oscuro y que se viera diferente. Estos pétalos los vamos a pegar igual que hicimos con la primera y la segunda idea, con la diferencia que la otra eran 8 pétalos y esta tiene 7. Así que como ves, puedes hacer con más o menos pétalos. Una vez que tenemos los pétalos superiores listos, le vamos a pegar los pétalos inferiores, los que pegamos por la parte de atrás. Estos pétalos los voy a dejar con el color natural de yute. Y luego en el centro pegamos la pieza redonda. Para esta flor hicimos unas bolitas de papel de purpurina color plata o plateado y las vamos a pegar en el centro de la flor. Yo en total hice 15 bolitas plateadas y voy a empezar pegando la más grande en todo el centro y luego las otras las voy a pegar alrededor de esta bola grande, entre los pétalos. Puedes dejarlo así o pegarle más bolitas aquí, entre cada una de ellas. Si tú prefieres, puedes hacer unas bolitas un poco más pequeñas, ponerle más o menos cantidad, decorarlas con otro material. Tan solo, estas son ideas para que veas todas las posibilidades. Ahora sí, ¿qué te han parecido estas 5 ideas? Escríbeme en un comentario cuál es tu favorita. ¿Crees que las podemos hacer de otra forma o cambiarle algo? Me encantaría que me escribieras tu comentario. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta y que lo compartas con tus amigos por las redes sociales. Y si te gustan mis ideas y todavía no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. En estas ventanitas tienes muchísimas ideas más de reciclaje creativo para decorar, vender o regalar. Y recuerda, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!